Cada año se consumen más de 120.000 millones de porciones de fideos instantáneos. Es una cifra tan gigantesca que, si pusieras todos esos paquetes uno tras otro, rodearías la Tierra miles de veces. En países como China, el consumo supera los 42.000 millones de porciones anuales, mientras que Corea del Sur ostenta un récord increíble, 75 porciones por persona al año. Todo eso en un producto que se prepara en apenas 3 minutos. Así que hoy, en Forja Mecánica, vas a ver cómo nace uno de los productos más consumidos del planeta, la sopa Maruchan. ¿La has probado? Todo empieza con algo aparentemente simple: harina de trigo de alta calidad. Pero no sirve cualquiera. La harina debe tener el nivel adecuado de gluten, que es la proteína que dará elasticidad, resistencia y esa textura firme que el fideo debe mantener incluso después de meses guardado en un armario. Seleccionada la harina, se le añade agua purificada donde previamente se han disuelto sal, carbonato de sodio, carbonato de potasio y vitamina B2, responsables del característico tono amarillo del ramen y de su elasticidad particular. Ese conjunto de ingredientes entra en gigantes amasadoras industriales donde brazos mecánicos trabajan sin descanso hasta formar una masa homogénea. Durante este proceso, el gluten desarrolla la red elástica que será el esqueleto de cada fideo. La masa ya formada atraviesa una serie de rodillos metálicos que la estiran una y otra vez. Cada pasada afina la lámina unos milímetros, pero este proceso no es solo para adelgazar la masa. Aquí ocurre algo fundamental: las cadenas de gluten se alinean. Esta organización interna proporciona resistencia al fideo y evita que se rompa durante la cocción. Sin este paso, los fideos serían quebradizos, irregulares y no soportarían el proceso industrial que viene después. Cuando la lámina tiene el grosor exacto, entra en la etapa de corte, donde cuchillas rotatorias de alta precisión generan hebras largas y delgadas. Ahí nacen las ondulaciones que retienen el caldo y permiten que el agua caliente penetre en cuestión de minutos. Pero, ¿por qué? Estas ondulaciones aumentan la superficie de contacto y ayudan a que los fideos se hidraten de manera rápida y uniforme. La forma del fideo no es estética, es ingeniería alimentaria. Antes de secarse, las hebras de fideos viajan sobre cintas transportadoras hacia un túnel de vapor a alta presión. Allí, en 1 o 2 minutos, el almidón gelatiniza, la estructura del fideo se fija y comienza una cocción inicial cuidadosa que lo deja flexible, resistente y estable. Este paso es crítico. Es lo que permite que, meses después, cuando prepares tu sopa, el fideo conserve su forma sin deshacerse. Lo que parece un simple detalle es la clave que garantiza seguridad, textura y vida útil a largo plazo. Al salir del vapor, los fideos siguen siendo una cadena continua. Antes de ser porcionados, reciben una ligera humectación con agua caliente que ajusta su humedad superficial y completa la gelatinización del almidón. Esto mejora su capacidad de rehidratación y evita que se quiebren más adelante. Luego, la masa de fideo se recorta en porciones idénticas que se acomodan en moldes circulares o rectangulares dependiendo del tipo de producto: vasos, tazones o paquetes tradicionales. Cada bloque encaja perfectamente en su envase y está diseñado para cocinarse de manera uniforme en pocos minutos. Y sí, aunque no lo parezca, hasta el tamaño del bloque también es ingeniería pura. Los bloques ya formados entran ahora en enormes cámaras de aire caliente donde se hornean durante varios minutos. En estas cámaras, el aire circula a gran velocidad para lograr un secado uniforme. Esto permite que la humedad interna de los fideos descienda hasta el 8 o 10%, una cifra sorprendentemente baja que permite que el producto se conserve durante meses sin refrigeración. En muchas fábricas se usa además el freído instantáneo, un método donde los fideos pasan por aceite muy caliente durante segundos para evaporar el agua rápidamente, generando una estructura interna extremadamente porosa. Esa porosidad es la razón por la que los fideos se rehidratan tan rápido con agua caliente. Al salir del deshidratado, los bloques aún están frágiles, así que pasan por cintas ventiladas que los enfrían gradualmente. Ese enfriado impide que se rompan y los deja listos para el siguiente paso. Mientras los fideos avanzan en la línea, en otra sección de la planta se preparan los sobres de condimento. Allí, mezcladoras industriales combinan sal,
especias deshidratadas, potenciadores de sabor, verduras y carnes deshidratadas. Cada fabricante tiene fórmulas estrictamente protegidas. El equilibrio entre sodio, grasa, umami y aroma es lo que define el sabor icónico de cada versión. En laboratorios internos, cocineros industriales preparan muestras en tiempo real para comprobar que la sopa se rehidrata entre 3 y 5 minutos y que el sabor es exactamente el que el consumidor espera. Nada se deja al azar. Cuando bloques y condimentos coinciden en la línea de producción, comienza el empaquetado. En la presentación clásica, el bloque se envuelve en plástico laminado que lo protege del oxígeno, la humedad y la luz. En el formato en vaso, el bloque se coloca dentro del envase, se añade el condimento y se sella con una tapa rígida. Las líneas modernas son tan rápidas que pueden sellar más de 200 paquetes por minuto. A cada unidad se le asigna la fecha de producción y el número de lote, y pasa por cámaras de inspección que comprueban sellado, peso y forma. Después, las unidades se agrupan en cajas, se paletizan y ya están listas para viajar en camiones y contenedores a supermercados de todo el mundo. Para entender por qué este alimento existe, tenemos que viajar a Japón, 1958. El país aún sufría las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la escasez de comida era parte del día a día. El gobierno promovía el consumo de trigo importado, pero no bastaba. Fue entonces cuando un hombre, Momofuku Ando, se planteó un reto monumental: crear un alimento nutritivo, sabroso, fácil de preparar, barato, capaz de almacenarse por meses y listo en minutos. Después de cientos de experimentos, llegó a una solución revolucionaria: cocinar los fideos, lavarlos en caldo de pollo para impregnarlos de sabor y luego freírlos rápidamente para eliminar la humedad. Ese proceso creaba una estructura porosa que permitía rehidratarlos casi al instante. Así nació el primer ramen instantáneo. Y en 1971 llegó el siguiente salto histórico: el formato en vaso, el mismo que millones de personas consumen hoy en todo el mundo. Lo que para nosotros es una comida rápida y barata, para la industria es un proceso masivo donde cada milímetro está calculado. Desde el gluten de la harina hasta la humedad exacta del fideo, todo forma parte de un sistema diseñado para transformar un alimento simple en uno de los productos más consumidos del planeta. Ahora que conoces cómo se fabrica la sopa instantánea Maruchan, dime, ¿qué te sorprendió más? ¿El origen en un Japón devastado por la guerra, la ingeniería detrás del deshidratado o la velocidad de producción? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.